Muy bien, continuamos con nuestros próximos invitados. Tenemos acá a Elba de Grossi, amiga de la casa ya del programa. ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenida, tal? Elba. ¿Cómo estás? ¿Qué pronunciación itálica? Sí, perfecto. Estás haciendo nada más que, lo nombré hace rato, un espectáculo que para mí es fundamental en estos tiempos, ¿no? El crimen de San Patricio, Sí, que autora, tenés que venir a directora. ver. Sí, ya me Otro día pasó por la puerta y dije, ¿me llego o no me llego? Bueno, qué sé yo. Y uno de los actores, Guillermo Flores. ¿Qué Bienvenido. tal? Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerlos acá. Igualmente por la invitación. Un gusto. Bueno, Elba, ¿cómo surgió la idea de hacer este trabajo y no otro? Bueno, surgió a raíz que, no recuerdo si el mismo día o al otro día del asesinato de los curas palotinos, el tema que toca esta obra, una persona había pasado por la iglesia de San Patricio y me contó el suceso. En aquel entonces estas noticias no se publicaban y cuando se publicaban había pasado como una semana, o sea que como en vivo y en directo me cuenta y me impresiona mucho lo que me cuenta. Esa historia quedó en mi cabeza durante años, escribiendo otras cosas, pensando otras cosas, y cuando fueron los 40 años, escuché en un programa radial al único sobreviviente que hubo de este asesinato, porque, bueno, los curas habían cenado y habían ido al cine en el centro y volvieron a San Patricio, y uno de ellos se quedó en el centro porque no quiso ir para el lado de Belgrano R. Y bueno, lo escuché hablando de los 40 años y ahí pensé que importante era escribir algo sobre ellos, precisamente rendirles homenaje en una obra, que es la única obra, por otra parte, que toma este tema. De ahí surge la idea. Y un tema sustancial, ¿no? Sobre todo en estos tiempos Sí. que hay que empezar a recordar, tener memoria de ciertos hechos. La obra fue escrita en el año 2018, fue antes, y fue premiada en un certamen que se llamó Carlos Gorostiza, que la premió el Club de Escritores. Bien. ¿Y qué personaje te toca interpretar? Bueno, yo interpreto al organista, años después, por supuesto, o sea, con mi edad aproximadamente, que fue el que descubrió, había un muchachito ahí, organista, que llegó esa mañana, como de costumbre, a hacer su trabajo y bueno, tocó timbre y nadie respondía. Y resulta ser que él se encuentra con todo este episodio dramático, que no quiero espolearlo, pero bueno, sabemos que murieron 5 sujetos, 3 sacerdotes y 2 seminaristas, y este muchacho se encuentra con esa situación, luego de insistir y entrar por una ventana. Y bueno, básicamente lo que hago es hoy reencontrarme con ese episodio muchos años después, por una especie de necesidad, un impulso interno de volver a ese ámbito, de alguna manera despedirme del objeto que fue mi estímulo durante tantos años, que es el órgano, y a partir de ahí se va construyendo este relato teatral, digamos, ¿no? Con otros personajes que me acompañan, que es una parroquiana y la madre de uno de esos muchachos que fueron víctimas de esta tragedia, que yo tragedia no le llamaría asesinato, ¿no? Sí, es un asesinato, es un crimen, el título dice. 5 crímenes, sí. 5 crímenes, y la 5 situación crímenes. Sí, sí. amerita decir crimen, no falsificar las informaciones, porque eso fue un crimen. Por supuesto. Un atentado. Y durante muchos años estuvo muy, muy tapado, ¿no? Muy oculto. Lo curioso que Guillermo hace el personaje de este organista ya mayor que regresa a la iglesia, pero en realidad este organista en aquel entonces era un chico de 16 años. Y el organista vino, el organista real, vino a la primera función y fue muy emotivo el encuentro con él, ¿no? Me imagino. ¿Y ustedes en el escenario? ¿Cómo Sí, estaban? todo movimiento, además también de movimiento de Palotinas por la Memoria, que acompañan, que apoyan. Entre otros el padre Paco, con el cual quiero subrayar un tema en particular, porque siempre es víctima de los palos en las marchas. Ayer, por supuesto, no fue la excepción. Él también acompañó el proyecto, vino, habló, con lo cual, bueno, evidentemente esto genera un movimiento interno y una necesidad de recuperar esos espacios de memoria, porque si no pasan inadvertidos, sobre todo, y esto es una opinión muy personal,
en momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Que parece que la impunidad fuera parte de una conducta natural, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto, hacer esta obra, a mí particularmente, y a mis compañeros, y a Elba, a quien le agradezco que me haya convocado, es una especie de compromiso con lo que yo he mamado desde niño, ¿no? Bueno, por el ámbito en el que viví, por los compañeros que tengo y además por muchos de nuestro espacio artístico que es el teatro, los actores, que bastante comulgan con las ideas, ¿no? Que yo tengo. Es decir, si uno está haciendo teatro se supone que se hace cargo de cierta ideología y participa de los proyectos que lo movilizan. No quiero decir con esto que pueda hacer otras cosas, pero sobre todo este tipo de proyectos, y en este caso a mí me movilizó mucho poder contarlo sin preocuparme por el resto, si viene gente, si no viene gente, que afortunadamente nos va muy bien, ¿no? Qué suerte que el público nos acompañe y que va a ver este tipo de espectáculos que son tan necesarios para tomar conciencia, reflexionar, darse cuenta que la historia lamentablemente continúa. Lo que estás comentando de lo que pasa los miércoles es terrible, que pase esto en este país, por eso que ahora el teatro sea un reflejo social de todas estas cosas. Para mí es una bendición volver a poner en el escenario estas historias. Y hay que remarcarlas y decirlas a viva voz, porque no se puede tachar la memoria de lo sucedido desde ningún punto de vista. Así que felicitaciones, Elba. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Guillermo, porque realmente se están poniendo las pilas con un tema tan candente. Y como ven, esto sucedió ayer y lo que cuenta usted fue en el 76 y es muy parecido. ¿Por qué? Porque es la agresión hacia quien quiere decir desde otro modo otras cosas, sean las que sean. O sea, vos sos distinto, diferente, paf, 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 y algunos a elevarlos hacia otro lugar que no corresponde. Y lo nombré al padre Paco porque de alguna manera los curas palotinos digamos, generaban un discurso muy vinculado a la relación de la iglesia en función de los pobres, de los desvalidos, digamos, el evangelio cristiano de base. Bien entendido. Exactamente. Entonces, bueno, por eso hice referencia, pero bueno, esperemos que la gente nos acompañe y quizás sería bueno nombrar al equipo, ¿no? Sí, obviamente. Sí, eso estaba pensando. ¿Quiénes son todos? Bueno, nos acompaña en los roles actorales Melody Yarens, Dolores Cano y Julián Pardo, y la música de Mariano Schneider. Schneider en vivo. Exacto, en vivo, que eso también es un valor agregado interesante en la obra. El asistente Germán Viero, bueno, la directora acá presente Elba de Grossi, y la escenografía y el vestuario de Pablo Graciano. Pablito Graciano. Y la prensa de Natalia Boca. Natalia Boca. Pablito, mi habitual colaborador. Pablito es sobrino de Fito Graciano. Sí. Graciano, un director con el que tuve la oportunidad de trabajar alguna vez. Somos muy amigos y está ahora sin actividad. Tiene 94 años ya. Pero Fito lo hablas con Creo él. Que un poco más. Él dijo 94, 95. Se debe sacar algo. Sí, bueno, en fin. Así que me parece que no solamente Mirta Legrand es eterna, en el ambientillo artístico. Justamente en esta época se están eligiendo el Papa, ustedes tocando estos temas. Estaba pensando exactamente lo mismo porque nada es casual. Muy curiosa por saber quién estamos es el nuevo hablando Papa. de eso, el cónclave eligió un nuevo Papa. Estamos viendo en vivo y hablando de casualidades, nada es casual, las energías se juntan. ¿Sí? Hablando de casualidades, la semana pasada creo que leí un artículo precisamente sobre esta historia de los curas palotinos, de los asesinatos, donde parece que se va a rever el caso y se cita nuevamente al juez. O sea, se publicó en página 12 un artículo sobre el tema. Pienso que es importante, ¿no? Pienso que es importante. Bien, nada es casual que pase esto. Y el Papa argentino que pasó así como si nada, ahora lo están todo el mundo recordando, Papa Francisco. También, dadas ciertas casualidades, yo estaba ahí la semana pasada, llegué a Roma y se murió el Papa. No fui porque iba al velatorio del Papa. Esas casualidades que se dan, bueno, visitar Roma en el medio de multitudes y multitudes, todos esos días de
los 2 días del velatorio, más el entierro y demás. Fue una experiencia... Entonces estás bronceadito, venís del Sí, verano italiano. Mirá el detalle. no es verano, pero de caminar tanto calor, uno, sí, y el solcito, Está bueno. Bueno, felicitaciones, vuelvo a decir, por Bueno, lo que gracias. hacen. Ya me voy a llegar en un momentito que Y pueda. tenemos que decir el horario. Estamos los Sí. sábados a las 21 en el Teatro Tadrón, que está en Niceto Vega y Armenia, Perfecto. en Palermo. Bien, ¿algún detalle más que se les escapó del espectáculo que quieran decir? Bueno, detalles habría muchos. Nosotros siempre Uno. intentamos no No espolear. no espolear no, pero a mí me parece que hay un vínculo que se genera con el público, porque es una estructura bastante novedosa, porque hay relato y una especie de interrelación entre los personajes, pero no es una obra con una estructura dramática convencional, sino que está más vinculada Sí, de diálogo no. Exacto, a la Hay muy narración poco y diálogo. al imaginario. Mejor, pero bueno, sí, nos pone claro, sí, nos pone a los actores en un compromiso de poder comunicar con verosimilitud. Y lo que Eso. ocurre, que esto sí lo quiero decir, y no para entusiasmar a la gente, es que el público se engancha mucho con eso. Algunos porque conocen Sí. lo que sucedió, porque son más grandes, pero también me pasó con muchos jóvenes. Yo ahora me jubilé en la Universidad de las Sí. Artes, pero fui mucho tiempo docente. Los jóvenes que se acercan empiezan a preguntar. Ajá. Es decir, ¿cómo fue este episodio? ¿Qué sucedió? Y bueno, eso es como el estímulo para ir a investigar. Ajá. Y me parece que ese ejercicio de la memoria, Sí. de quienes tenemos unos años más y Sí, cierta trayectoria militante en Sí. lo que fuere, es bueno porque se comunica muy bien. Y el texto de Elba es muy atractivo en ese sentido. Seguro, conozco sus textos, son maravillosos.